Hola amigos de YouTube. Bienvenidos a Misteriosamente Cierto. Hoy hablaremos del experimento Filadelfia. El experimento Filadelfia es el nombre que le dio el ufólogo estadounidense Morris K. Jessup a un experimento secreto llevado a cabo por la Armada de los Estados Unidos en los astilleros navales de Filadelfia, Estados Unidos, durante el 28 de octubre de 1943, en el cual el destructor escolta de la Armada US Eldridge habría sido invisibilizado electrónicamente contra los dispositivos enemigos e involuntariamente habría sido teletransportado 600 kilómetros hasta el puerto de Norfolk, estado de Virginia, ida y vuelta. Quédate. Según parece, la Marina norteamericana trató de hacer invisible un barco de guerra para combatir a los submarinos alemanes. Aunque la ciencia se ha encargado de desmentir el mito, ¿qué sucedió realmente en el astillero naval de Filadelfia el 28 de octubre de 1943? Verano de 1943. En plena Segunda Guerra Mundial, el US Eldridge, un destructor estadounidense con capacidad para 200 hombres, fue el elegido para convertirse en el arma definitiva para luchar contra los submarinos nazis que asolaban el Atlántico. Para ello se puso a prueba una tecnología diseñada por el mismísimo Einstein para volver invisible la nave y teletransportarla. O eso es lo que cuentan algunas historias y lo que creen algunos teóricos de la conspiración. Pero ¿es cierto que el US Eldridge viajó en el tiempo? Para llevar a cabo el supuesto experimento, se eligió la base naval de Filadelfia, que en la actualidad, entre otras cosas, acoge naves militares retiradas del servicio. El conocido como Experimento Filadelfia tiene su origen en un oscuro proyecto de la Marina norteamericana llamado Project Rainbow, Proyecto Arcoiris. Todo comenzó cuando el Dr. Franklin Reno propuso a la Marina de Estados Unidos la posibilidad de que los buques de guerra fueran invisibles a los radares, no a los ojos humanos. Reno se basó en la teoría de Albert Einstein sobre la relatividad y su relación entre el electromagnetismo y la gravedad. De esta manera se podía conseguir que un buque, envuelto en un anillo electromagnético, fuera indetectable para los radares enemigos. El experimento se basó supuestamente en un aspecto de alguna teoría de campo unificado, un término acuñado por Albert Einstein para describir una clase de teorías potenciales. Tales teorías apuntarían a describir, matemática y físicamente, la naturaleza interrelacionada de las fuerzas del electromagnetismo y la gravedad, en otras palabras, uniendo sus respectivos campos en un solo campo. Según algunos relatos, investigadores no especificados pensaron que alguna versión de este campo permitiría usar grandes generadores eléctricos para desviar la luz alrededor de un objeto a través de la refracción, de modo que el objeto se volviera completamente invisible. La Marina consideró esto como de valor militar y patrocinó el experimento. Otra versión no atribuida de la historia propone que los investigadores estaban preparando mediciones magnéticas y gravitacionales del fondo marino para detectar anomalías, supuestamente basadas en los intentos de Einstein de comprender la gravedad. En esta versión, también hubo experimentos secretos relacionados en la Alemania nazi para encontrar antigravedad. Siempre según esta teoría, se contrataron técnicos privados que instalaron unos potentes generadores, sin saber para qué iban a servir, rodearon el casco del barco con decenas de metros de cable eléctrico y dotaron al US Eldridge de complejos dispositivos electrónicos. La fecha escogida para la prueba sería el 22 de julio de 1943 y al parecer tuvo un éxito relativo. La leyenda cuenta que tras activar los generadores, estos rodearon al barco de una extraña neblina de color verde y desapareció de la vista de los presentes. Pero, por desgracia, el experimento acabaría provocando alteraciones mentales y desórdenes físicos a los marinos que se vieron implicados. La Marina estadounidense planificó una nueva prueba para cerciorarse de las posibilidades reales de mantener al barco invisible durante un periodo más largo de tiempo. La fecha escogida para que los técnicos reajustaran el equipamiento para efectuar una segunda prueba sería el 28 de octubre de 1943. A pesar del supuesto éxito del experimento, se podía apreciar que el barco no se había movido de su sitio por las marcas que el peso del navío provocaba sobre el mar. Se cuenta que, momentos antes de desaparecer, varios marinos se desmayaron, otros fueron fulminados al instante y algunos sufrieron combustiones espontáneas. La historia cuenta que las marcas sobre el agua desaparecieron, lo que significa que el barco desapareció por completo y reapareció en la base de Norfolk, Virginia, a 600 kilómetros de distancia.
Y no solo eso, sino que también viajó en el tiempo ya que apareció 15 minutos en el pasado. Al parecer, las consecuencias de este segundo experimento fueron aún más devastadoras para la tripulación que las del anterior, por lo que la Marina estadounidense decidió cancelar el proyecto definitivamente. Se dice que la mayor parte de los marineros que participaron en el experimento desarrollaron esquizofrenia y algunos perdieron por completo el juicio. Otros sufrieron heridas de gravedad al materializarse en un lugar distinto, y otros, los menos afortunados, se fusionaron con el casco del barco. También se dijo que días después del experimento, algunos se desvanecieron y nunca más volvieron a aparecer. ¿Cómo salió a la luz esta increíble historia acerca del experimento Filadelfia? Un tal Carl Meredith Allen, bajo el nombre de Carlos Miguel Allende, un supuesto marino de la nave SS Andrew Furuset, declaró que vio desaparecer a Luz Ulrich desde su propio barco. Allen mantuvo correspondencia con el ufólogo Morris Jesup. En ella, el marino decía poder aportar datos fehacientes de los hechos que estaba narrando. El ufólogo quedó impresionado con el relato y lo incluyó en un libro llamado El caso de los ovnis, The Case for the UFO. Morris Jesup se suicidó en 1959. La teoría del experimento Filadelfia se convirtió en un tema de culto entre especialistas aficionados a la conspiración, cuando el autor del libro original, Morris Jesup, se suicidó 2 años después de la Barrow Edition, en 1959. El 19 de abril de 1959, Jesup se puso en contacto con el Dr. Manson Valentine, con el que concretó una cita el día siguiente, para hablar sobre un descubrimiento que había realizado, indagando más sobre el experimento Filadelfia. Ese nuevo descubrimiento se fue a la tumba con Jesup. El día 20 de abril aparecería muerto dentro de su vehículo. Aparentemente se había suicidado inhalando monóxido de carbono, tras empalmar una manguera al tubo de escape. A partir de este acontecimiento, la teoría de la conspiración correspondiente se disparó, ya que todo parece una especie de operación de limpieza, relacionada con el experimento Filadelfia. El 15 de enero de 1951, el Luz Ulrich fue transferido a Grecia, donde sirvió con el nombre de León. El navío abandonó el servicio en 1999, y terminó sus días pacíficamente en un desguace. De poco sirvió para atenuar la leyenda del experimento Filadelfia al que un grupo de veteranos de Luz Ulrich ofreciera una entrevista en 1999 en la que comentaban divertidos la historia. Bueno amigos, esto fue todo por el momento. Si no te suscribiste, hazlo ahora, no pierdas tiempo. Que tengan un buen día, tarde o noche, según en qué momento del día que estén viendo el video. Muchas gracias. Los saluda Seba, de Misteriosamente Cierto.